¿Quién de ustedes se siente feliz después de haber alabado a su Señor? Voy a hacer una vez más la pregunta. Creo que el micrófono estaba muy lejos de mi boca. Una vez más, ¿quién de ustedes se siente feliz después de alabar al Señor? Amén. Porque para eso venimos, para alabarle. Ese es nuestro motivo, para adorarle. Eso es lo principal para lo que venimos aquí. No venimos para ver a alguien hablar. No venimos, para ver a alguien hablar. No venimos simplemente para sentarnos y dar el check al domingo 17. Sí fui a la iglesia. Venimos para alabar al Señor, para adorarle, para postrarnos ante Él y rendirnos. Y el día de hoy yo quiero contarles una historia. En la palabra de Dios, en Primera de Samuel, tenemos el capítulo 1, 2 y 3, que es una historia increíble, fabulosa, que a mí me encanta. La verdad es una de mis favoritas. En la cual una mujer que no podía tener hijos, que se llamaba Ana, va delante del Señor. Ella sufría mucho porque no podía tener hijos. Ella era estéril. Ella sufría mucho y va delante del Señor a entregarle su condición de estéril. Dice: Señor, ustedes ya lo van a leer en sus casas, es la tarea para la casa. Primera de Samuel, capítulo 1, 2 y 3. Ella va delante del Señor y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú lo entiendes todo, no te voy a cuestionar cosas, pero quiero pedirte que por favor me permitas tener un hijo. Y si tú lo haces, estoy parafraseando toda la oración, y si tú lo haces, este hijo que yo voy a tener te lo voy a entregar a ti para que te sirva. Esa era la oración de Ana. Pero imagínense la oración de una mujer totalmente desesperanzada. No es como lo estoy contando yo. Ella se postró, bajó la cabeza en el piso y lloraba mientras le hablaba al Señor. Así fue la oración de Ana, una mujer que no tenía esperanzas, una mujer triste que fue delante de su Dios a hacerle una petición. La palabra de Dios nos cuenta y nos dice que el Señor escuchó su oración y le dio la posibilidad de tener un hijo. Ella volvió a su casa, estuvo con su esposo y se embarazó. Amén. ¿Quién está feliz por Ana? Amén. ¿Saben cuál era la condición de Ana cuando oraba? Era: Señor, si tú permites que yo me embarace, te prometo que te voy a entregar a mi hijo. Esa era la condición. Ahora, un papá, mamá, que quiere entregar a su hijo, ni bien lo destete al año y medio, 2 años, qué difícil, ¿no? Qué difícil decisión. Ella lo tuvo al bebé, lo llamó Samuel. Y en la palabra de Dios nos cuenta que ella y su esposo cumplieron su palabra. Ellos dijeron: el Señor nos dio este hijo y por ende nosotros le vamos a cumplir a Dios. Y después de destetar a Samuel, ella fue y lo entregó en el templo para que Samuel sirva al Señor. Pasa que el sacerdote del templo recibe a Samuel. Era una promesa que Ana le había hecho al Señor. Recibe a Samuel para criarlo dentro del templo, sirviendo en el templo. ¿Sí? Esta es una historia que a mí me encanta, porque habla de una mujer quebrantada y rota que fue delante del Señor, una oración que fue escuchada por el Señor, una promesa que fue cumplida por la persona que oró. Por más difícil que sea, es una promesa que fue cumplida por la persona que oró, y un Señor que empieza a hacer las cosas gracias al cumplimiento de esta promesa. Interesantes personajes todos, ¿no? Esta es una de las historias bíblicas que más me gusta por muchos motivos. Uno, porque me demuestra el poder de la oración, porque el Señor sí cumple. Hace rato decíamos, ¿no? Él nunca falla, ¿no? Eso decíamos, amén. Él nunca falla. Y si tú le has pedido algo conforme al corazón del Señor, algo que
que realmente sea bueno, esté conforme a los planes que Él tiene. Él nunca falla, no lo va a hacer, no te va a fallar. Otra cosa que me demuestra esta historia es la perseverancia al cumplir las promesas que nosotros le hacemos a Dios. En nuestra desesperación podemos prometer lo que sea. Con tal de que se cure, Señor, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. No sé cuántos de ustedes se han comprometido a orar en las madrugadas después de un problema o en medio de un problema. Señor, me voy a levantar y lo primero que voy a hacer es ir delante de ti. No sé cuántos de ustedes lo han hecho, no levanten la mano. No sé cuántos de ustedes lo han cumplido hasta ahora. No sé cuántos de ustedes han prometido de pronto, Señor, voy a orar todas las noches por mis hijos antes de dormir. No sé cuántos de ustedes lo han cumplido tampoco. El Señor lo sabe. No sé cuántos hemos prometido y hemos dicho, Señor, voy a serte fiel en todas las cosas que tú me has mandado. Si tú me ayudas en esta situación, porque a veces condicionamos al Señor. Tenemos esa característica, nosotros seres humanos, de condicionar al Señor y le ponemos promesas por ahí, pero de pronto no cumplimos. Y a mí me encanta esta historia porque fue una mujer íntegra que cumplió lo que dijo, era entregar a su hijo. Dentro de esta historia también, el sacerdote tenía hijos que también servían en el templo. Pero en la historia, en el capítulo 1, 2 y 3, que ustedes van a leer en sus casas, nos explica que estos hijos no cumplían la voluntad del Señor, no hacían las cosas conforme al corazón de Dios. Pecaban, iban al pueblo, tomaban mujeres, se robaban de las ofrendas que el pueblo daba en el templo y a Dios no le agradaba. Pero Samuel, que era el cumplimiento de una promesa, cada día agradaba más al Señor, dice la palabra de Dios. Hasta que un día, leamos 1 Samuel capítulo 3 del 1 al 10, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos todos leyendo. Dice así: Samuel dormía en el santuario, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y este respondió: aquí estoy. Enseguida fue corriendo donde estaba Elí. Elí era el sacerdote y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Elí le responde: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, le respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí, que era el sacerdote, se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve, acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Todo en esta historia empezó con la oración de una mamá. De una mamá destrozada, triste, con muchos problemas, situaciones. Ella no se podía embarazar, era estéril y estaba muy triste. Después sigue con una promesa: Señor, te prometo esto. Después sigue con el cumplimiento de esa promesa. Todavía continúa con el crecimiento del cumplimiento de la promesa, que era Samuel, delante del Señor, con ese crecimiento saludable delante de Dios. La historia sigue, pero lo siguiente que viene es esta conversación o este llamamiento que el Señor hace a Samuel. Gracias a la primera oración, desencadenó en un montón de pequeñas acciones hasta el momento en el que el Señor llama a Samuel y le dice: Samuel, despierta. Y empieza a charlar con él.
Después el resto es historia. Si ustedes van leyendo Samuel, el capítulo 4, 5, 6, 7, se van a dar cuenta quién es Samuel, qué tan importante fue esta persona, cómo lo utilizó Dios de gran manera como un profeta increíble. Ustedes van a ver que la oración de una mamá estéril se convirtió en toda una promesa y el cumplimiento de la historia de un pueblo, porque Dios lo utilizó a Samuel para nombrar al siguiente rey de Israel. Vámonos a la 1 Samuel 3, 19 y 21, por favor. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Miren, hermanos, leemos toda esta historia simplemente para darnos cuenta de lo siguiente. La oración tiene poder. Una oración ha cambiado el rumbo de la historia de este pueblo llamado Israel. Una oración de una mamá quebrantada cambió la línea temporal del pueblo de Israel. Levantó una persona, siervo de Dios, que escuchaba al Señor, y comunicaba las cosas que el Señor quería que se digan. Hoy mi pregunta para ti es: ¿realmente vale la pena orar? ¿Saben que tu oración puede cambiar el rumbo de la vida de tus hijos? La oración puede cambiar tu rumbo, tu vida la puede cambiar. La oración puede cambiar el rumbo de tu trabajo. La oración puede cambiar, no la oración en sí misma. Mi comunicación con Dios puede cambiar todo eso, porque el Señor sí te escucha, el Señor sí está. Creo firmemente que tú tienes el potencial para escuchar la voz de Dios. Yo lo creo. Yo creo firmemente que todos ustedes, hijos de Dios, tienen la capacidad de llegar a un punto en el que el Señor pueda hablarles de manera directa y te diga: mira Ricardo, mira Jorge, mira Miki, Marlene, Lourdes, que el Señor pueda llamarte tu nombre y decirte: quiero esto. Tú tienes esa capacidad de escuchar a tu papá, porque Él quiere hablarnos. ¿Cuánto le hablamos nosotros? Es la pregunta. Yo les invito a orar. Es un culto de oración, sí, vamos a seguir orando. Tomemos en serio la oración. Tomemos en serio, porque las cosas pueden cambiar. Si pedimos cosas conforme al corazón del Señor, si Él nos ve realmente quebrantados y con el corazón abierto como la vio a Ana, Dios puede hacer las cosas. Muchas veces nosotros vamos delante del Señor con el corazón cerrado y no le contamos lo que realmente nos pasa. Él lo sabe. Pero si tú no abres tu corazón, si tú no eres sincero realmente con Él, no te va a obligar a hacer absolutamente nada. Vamos a las conclusiones, por favor. Lo primero que te diría: ve a los pies del Señor como lo hizo Ana, con el corazón abierto. Inténtalo. Segundo, cumplí las promesas que le has hecho al Señor. Si tú dijiste: Señor, yo quiero hacer esto y te prometo hacer esto, hazlo. El cumplimiento de una promesa. Samuel se convirtió en un profeta increíble. Tal vez por no cumplir una promesa, algunas cosas no suceden en tu vida. Crece y agrada a Dios cumpliendo sus mandamientos. Haz las cosas que el Señor te ha mandado a que hagas. No sé cuántos de ustedes tienen algún enemigo, pero si lo tienes, qué bien por ti. Y te digo qué bien, porque tienes una oportunidad de amar a una persona
Tienes una oportunidad de amar a esa persona. Y escucha y haz. La palabra de Dios está escrita, tú puedes leerla. ¿Saben que en sí la palabra de Dios, si yo la tengo al lado de mi cama, no va a provocar ningún cambio en mi vida? Yo tengo que agarrarla, tengo que abrirla, tengo que escuchar y tengo que leer su palabra para poder entender las cosas que el Señor quiere que yo haga. Amén. Entonces, yo te invito a no ser un cristiano de escritorio, un cristiano de domingo, un cristiano de, vengo el domingo y le doy cheque al 17 de septiembre porque fui a la iglesia. Sería lindo que todos le demos el cheque de, el Señor ya me ha hablado hoy. Y al día siguiente, el Señor, he escuchado la voz de Dios. Yo oro y oramos con el ministerio de oración los días que venimos, viernes, sábados. Oramos por sanaciones y le digo, Señor, algún día quiero ver milagros, porque sé que tú lo puedes hacer y lo vas a hacer otra vez. Solo que conforme a tu voluntad, hazlo. Y yo le entrego ese tiempo al Señor. Entonces yo te invito a hablarle a Dios y poder orar sinceramente. Amén. Amén. Bueno, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero que realmente el Señor ha tocado su corazón y que vas a pasar esta semana buscándole más y más cada día. Quiero invitarles que pueden seguir nuestras redes sociales y que tengan una linda semana. Dios te bendiga.